Actualidad en el comentario del profesor José Jaques. Vamos a ver los dominicanos que ganan menos del costo de la canasta familiar. Es un trabajo publicado en el día de ayer lunes por el periodista Pablo García en el periódico Diario Libre. Dice que en octubre pasado 242.778 personas tenían un rango salarial cotizable en la TCS por debajo de los 15.000 pesos. La TCS es la Tesorería de la Seguridad Social, que es donde se paga, donde las empresas deben pagar la seguridad social de los trabajadores. Y ahí, como se deposita la nómina, ahí se refleja lo que gana cada trabajador. Cuando faltaban 2 meses para concluir el 2025, en el sector formal del mercado laboral dominicano, al menos 243.000 empleados no ganaban lo suficiente para adquirir los bienes y servicios del primer quintil de la canasta familiar, una cantidad que pudiera ser superior de compararse con el costo de la canasta nacional. De la citada cantidad, 149.105, según el estudio, cotizaciones pertenecieron a asalariados entre 10.000 y 15.000 pesos. O sea que hay muchas secretarias que ganan 11.000 pesos, 10.000, y podrían ganar menos incluso. Mientras que 83.877 devengaban entre los 5.000 y 10.000 pesos, y los restantes 9.796 empleados tenían un sueldo inferior a 5.000 pesos. Y uno se pregunta, ¿cómo un padre de familia, cómo una madre de familia o un joven podría desenvolverse con menos de 5.000 pesos a menos que tenga otros ingresos? Al 10º mes del año pasado, para adquirir los productos y servicios del primer quintil de la canasta familiar, una persona necesitaba 28.600.9 pesos, reflejando una diferencia de 13.619,9 pesos entre el sueldo de esos empleados y el costo de la vida, de acuerdo con los registros del Banco Central de la República Dominicana. Aunque la cantidad de quienes tienen salarios cotizables que oscilan desde menos de 5.000 hasta 15.000 pesos, representan el 8.8 del total, es decir, una mínima representación, de compararse con el precio de la canasta familiar nacional, que octubre fue de 47.796,8. La cantidad de trabajadores que no devengan un sueldo que cubriera los bienes y servicios básicos se incrementó un 62.7. O sea, la mayoría no llega, de los empleados dominicanos, no llegan a ese cálculo del Banco Central, que establece que son más de 47.000 pesos lo que necesita una familia. En las estadísticas de la Tesorería de Seguridad Social, se recogen que 1.333.764 figuran con salarios cotizables entre 15 y 30.000 pesos, equivalente a 53.1% de las 2.517.492 de cotizaciones de octubre de 2025, evidenciando ese dato, ¿verdad? El pluriempleo, que es tener más de una entrada, o sea, porque imagínense, una gente que gane entre 5.000 y 10.000 pesos, tendrá que buscarse otra cosa que hacer, aunque sea vendiendo helado en el tiempo que le sobre, para poder completar. Recientemente se informó que el pluriempleo, conocido como el número de trabajadores que cuentan con más de una ocupación, aumentó 13.5% hasta septiembre pasado, a pesar de que en 2025
el gobierno aprobó ajustes al alza, tanto para el sueldo mínimo como dentro del sector privado no sectorizado, mientras las empresas privadas llegaron a informar de aumentos individuales de hasta 40% de su personal. En el lado opuesto, la cantidad de trabajadores cuyos salarios sobrepasan los 30,000 pesos ascendió en octubre a 937,950, representando el 37.3% del total. Dentro de esta cantidad, quienes devengan sueldo entre 30,000 pesos, pero inferior a 50,000, totalizaron 497,860, es decir, casi medio millón. En tanto, el resto de los 440,090 figuran con salario cotizable superior a 50,000 pesos, representando el 17.48% del total de cotizaciones al esquema de seguridad social nacional. Y uno supone, porque en República Dominicana el mayor empleador es el Estado y sobre todo el gobierno, que no es lo mismo el Estado que el gobierno, porque en el Estado hay instituciones fijas, hay instituciones que no mueven a su personal y hay instituciones que cambian a su personal. Ese es el gobierno. Y que en el gobierno hay personas que ganan bien, porque la burocracia política, la que la población tiene oportunidad de cambiar cada 4 años, reciben salarios jugosos. Ahora, como está diciendo este estudio, es apenas 17% el que recibe algún salario cómodo y que se asemeja o supera la canasta familiar. La gran mayoría de los trabajadores dominicanos está por debajo o muy por debajo de ese cálculo de lo necesario para la canasta familiar. Por tanto, hay que pensar en un equilibrio. Hay que pensar en una posibilidad de que la gente, de que recibe tan poco dinero, reciba algo más. De lo contrario, no fuera posible exigir, por ejemplo, un ayuntamiento, que hasta donde sepamos nosotros, los ayuntamientos pagan muy poco dinero, sobre todo los distritos municipales. Y nosotros vivimos en uno, Santiago Este. Y los salarios, hasta cierto punto aceptable, es muy poco lo del personal administrativo. No todo el personal administrativo, muy pocos funcionarios ganan un salario aceptable. Los demás, incluso trabajadores claves, como los que recogen basura, que la gente lo ve hasta con cierto desprecio, pero es un obrero muy importante, que no tenga que ir todo el día, sí, pero no puede emplearse formal en otro lugar, porque las 3 o 4 horas que van al trabajo le impiden comprometerse en un salario formal. La otra ocupación que podrían buscarse es tal vez, si es posible, vender helado, trabajar en el motoconcho o cualquier otra cosa. Por eso mucha gente aspira, en el clientelismo de la política, aspira a que sean botellas, porque solo tendría que buscar el cheque cuando el ayuntamiento paga. Pero esos trabajadores que tienen que ir todos los días temprano, en la tarde o en la noche, a trabajar limpieza, tienen que ir. Y tienen unos jefes que le pasan factura. De todos modos, y en sentido global, el desarrollo de que se habla, la colocación en buena posición de la economía dominicana, entonces sigue estando en una minoría. Porque aunque los que reciben buenos salarios no son, digamos, empresarios ni nada de eso, pero se colocan en clase media,
pueden contratar mejores servicios, vivir más cómodos, entre otras cosas, pero recibir menos de 15,000 pesos de salario es estar bien abajo en la tabla de la pobreza. Por más titulares de los políticos y los funcionarios que combatir la pobreza con tarjeta, no se combate pobreza, Somos políticos, estamos aquí, pero hay que ser hasta cierto punto considerados al usar la palabra. La pobreza, la única forma de participación y distribución de la riqueza son empleos aceptables. Los buenos empleos, ya hay otras aristas del tema, como prepararse para ocupar buenos puestos. Eso es otra cosa, pero en sentido general, pensar en la participación económica de la gente, pensar en ayudarlos a salir de la pobreza, entonces habría que pensar en mejorar muchos salarios. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a compartir.